Bueno, recapitulo. Nos habíamos preguntado primero, y a propósito del capítulo de Rafael en Concepts of Justice, si había algo intrínsecamente errado en ser meritócrata, y luego, comentando el capítulo de Noël y Terrien, si podía existir un igualitarismo de derecha. Vamos a repasar muy brevemente todo esto para finalmente pasar a la cuestión de los contramovimientos. Habíamos empezado hablando sobre cómo, más allá de que tenemos una saludable tendencia a rechazar ciertas visiones meritocráticas de la justicia, esas visiones son, sin embargo, las únicas que parecen tener sentido en un ámbito particular en que usamos el concepto de justicia, que es el derecho penal, ¿no? No parece haber nadie, o casi, dispuesto a defender que se castigue a alguien que no lo merezca, incluso si somos utilitaristas y no deontologistas, y si en consecuencia pensamos que el propósito del castigo penal tiene que ser el de lograr cierta transformación social, y no que castigar a alguien es en ciertas circunstancias un fin en sí mismo. De todos modos, se suele pensar que hay un umbral mínimo que hay que atravesar antes de que el castigo, siquiera un castigo ejemplificador que imponemos para disuadir al resto, puede estar justificado, y es el umbral de la culpabilidad. Sin la determinación de un culpable no hay castigo penal que valga. Pero entonces la pregunta no es si hay ciertas áreas en que el concepto de justicia se construye sobre el de mérito o merecimiento. Es claro que esa área existe, al menos es la del derecho penal. La pregunta es más bien si esta visión de la justicia como dar a cada quien lo que se merece puede ser la única que exista, y ahí vimos que no, que esta visión coexiste, desde al menos los antiguos griegos, nos va a decir Rafael, con una noción de justicia centrada en la necesidad. Las personas deben recibir no lo que merecen, sino lo que necesitan, al margen de cuáles sean sus talentos y de cuáles hayan sido sus acciones. Habíamos visto también que Rafael juxtaponía esta segunda visión centrada en la necesidad, diciendo también otra cosa, que es que esta es la visión centrada en la igualdad, ¿no? O sea, juxtaponía esta noción de necesidad con la de igualdad como cosas que a una coma de distancia permiten definir cuál es la visión de la justicia que no está centrada en el mérito. Y en otra identificación más, habíamos visto también que decía que los espacios políticos del lado izquierdo del espectro interpretan la justicia justamente en estos términos igualitaristas, mientras que los del lado derecho del espectro interpretan la justicia en términos de mérito o merecimiento. Ahora, esto, que nos llevó a empalmar con una distinción canónica de Norberto Bobbio, según la cual la derecha prioriza menos el valor de la igualdad que la izquierda, nos había hecho desembocar en este problema. No existe un igualitarismo de derecha. Y ahí, así como el texto de Rafael distinguía dos nociones de justicia y asociaba una sola a la noción de igualdad, pero no desglosaba justamente diferentes sentidos de la noción misma de igualdad, lo que hacían Noël y Terrien era justamente esto último, diferenciar entre dos sentidos de igualdad para subrayar que de ambos lados de la partición derecha-izquierda, aunque más no fuera para defender programas políticos radicalmente opuestos, se apelaba a algún tipo de valoración de la igualdad. Ahora, si queremos seguir entendiendo por qué podría haber un igualitarismo de derecha, o sea, por qué cierta gente de derecha sigue insistiendo en que se para en un lugar de reivindicación de la igualdad, no de la desigualdad, tenemos que entender cuál es el tipo específico de desigualdad que tienen en mente y que rechazan. Y entonces, y este es el punto clave, incluso alguien como Ferry, a quien toman Noël y Terrien como ejemplo de un representante político de la derecha porque se opone a medidas de intervención estatal para generar mayor igualdad, sería sin embargo igualitarista en el sentido específico de que cree que el estatus que los individuos tenemos en la sociedad termina siempre siendo resultado de los esfuerzos y talentos que hayamos desplegado, cada uno de nosotros. No va a depender de una desigualdad garantizada por el nacimiento, porque algunos individuos nacen aristócratas con títulos de nobleza y tendrán que seguir siéndolo pase lo que pase y hagan lo que hagan y otros no, ¿no? O sea, la dinámica social en una sociedad capitalista, piensa Ferry, no es esa. La tesis empírica entonces que Noël y Terrien le atribuyen a Ferry, lo que sostiene es que las personas, cualesquiera sean sus identidades, su cuna, van a alcanzar un estatus social u otro a partir del libre juego de sus talentos y sus esfuerzos. Y reivindicar eso sería, de hecho, reivindicar el funcionamiento de un mecanismo que es, en un sentido, igualitarista. A todo el mundo por igual se le exigiría que se esfuerce y que ponga en juego sus talentos. Las desigualdades, en todo caso, van a ser el resultado de la puesta en práctica de estos mecanismos igualitarios. Ahora, con las debidas modificaciones, una idea similar la encontramos en las posiciones de los manifestantes de derecha analizados en el texto de Barrosé et al., ¿no? El de a mí me ha ido bien con estas reglas de juego.
Hay efectivamente una reivindicación, una defensa activa de un orden social en el cual se reconoce que ciertos grupos tienen menor acceso a riquezas, a servicios básicos o a trabajos calificados que otros grupos. Pero una vez más, la tesis empírica es que esta desigualdad es reductible a mecanismos o prácticas que son caracterizados desde la perspectiva de la igualdad. Y en este sentido, de nuevo, se nos insiste en que se trata de posiciones que no le otorgan valor normativo positivo a consideraciones estamentales, tradicionales o de cuna, ¿no? Las jerarquías sociales existen, sí, pero se las ve como resultado de ciertas reglas de juego que le habrían permitido a todo el mundo, si se hubiera esforzado lo suficiente o si hubiera sido lo suficientemente talentoso, progresar. Ahora, dije que pasábamos a Barrosset et al. Con las debidas modificaciones, porque en este último texto, la derecha igualitarista no es igualitarista solo en el sentido ultra mínimo de reclamar igualdad formal, igualdad ante la ley, de un modo tal que, como veíamos en Noël y Terrien, las medidas de discriminación positiva quedarían siempre del lado del progresismo a la izquierda, ¿no? No, el punto es que estos contramovimientos son una derecha igualitarista que sí reivindica el otorgamiento de condiciones que permitan partir todos del mismo punto, ¿no? Y entonces sí va a defender cosas tales como la discriminación positiva, ¿sí? Y la cuestión entonces es que la confianza en la existencia real de esa igualdad en el punto de partida es la que va a justificar la desigualdad posterior. En este punto cito un pasaje del texto que me parece crucial. Dice lo siguiente: en la medida en que la idea del mérito enfatiza y presupone la igualdad de oportunidades, esta justifica los resultados desiguales que produce, basados en la idea de que todos tienen las mismas oportunidades de competir. Por lo tanto, no se cuestiona la desigualdad de resultados, sino que la falta de voluntad de parte de quienes no quieren, quieren cambio social, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el punto es, para resumir, que tenemos que distinguir, para darle sentido a todo esto, tres nociones de igualdad y no dos, ¿no? O sea, vamos a tener la igualdad en el sentido más tenue, igualdad ante la ley, igualdad formal, que a todo el mundo se le apliquen las mismas reglas, igualdad de oportunidades e igualdad en los resultados, ¿sí? Y para comprender la lógica de los contramovimientos, tenemos que asumir que solamente la igualdad en los resultados, la que no ven como un objetivo deseable, pero que forman parte central de su legitimación, no solo la defensa de la igualdad en el sentido más tenue, la igualdad formal, sino también la defensa de la igualdad entendida como igualdad de oportunidades, cosa que en estas tierras podemos ver por caso en los discursos a los cuales se asociaba en su momento el gobierno de Macri.